Bueno, es un placer estar hoy con ustedes para discutir una pregunta que ha sido central en la preocupación de los economistas y de todos los ciudadanos del mundo. Y la pregunta es por qué hay países tanto más pobres que otros, por qué unos son ricos y otros son pobres. Esta no es una pregunta nueva en economía. Esta es una pregunta con la que arrancó la ciencia económica, porque cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, esa es la pregunta que se hizo en 1776. Pero en esa época, el país más rico del mundo, que era probablemente Holanda, era 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. Hoy en día, los países más pobres del mundo están en África, país como el Congo. 4 veces más rico que el Congo está Haití. 4 veces más rico que Haití está Ecuador. 4 veces más rico que Ecuador está Argentina o México. 4 veces más rico que Argentina es Alemania o Estados Unidos. Y aún hay países más ricos. De modo que hoy la diferencia entre los países ricos y los países pobres es de más de un factor de 100. ¿Qué es lo que explica estas enormes diferencias? Es importante saber que esas diferencias no son solamente entre países. Si uno mira dentro de los países, el estado menos productivo de México es el estado de Guerrero, que tiene una productividad similar a la de Honduras. Si yo multiplico por 2 la productividad de Guerrero, llego a Sinaloa, que tiene una productividad como la de Jamaica. Si yo multiplico por 2 la productividad de Sinaloa, llego a Guanajuato, que tiene una productividad como la de Malasia. Si yo multiplico por 2, llego a Nuevo León, que tiene una productividad superior a la de Corea. Quiere decir que dentro de México hay una Honduras y hay una Corea. Eso lo que significa es que muchas de las políticas de las cuales nos hemos preocupado, que si el tipo de cambio, las tasas de interés, la política macroeconómica en general, esas no pueden explicar el fenómeno que estamos explicando, porque dentro de un mismo país, con un mismo idioma, unas mismas instituciones, una misma política macroeconómica, etcétera, hay diferencias de productividad del orden de un factor de 8. Entonces, yo le voy a decir muy brevemente cuál es la teoría sobre la cual con un buen equipo de gente hemos estado trabajando. Y esa teoría dice que la explicación de la riqueza de las naciones es algo que vamos a llamar el know-how colectivo, el saber hacer colectivo. Ahora, ¿qué significa saber hacer? Ustedes me dirán, bueno, saber hacer, conocimiento, eso me suena a escolaridad. Pues no, lo que es impresionante en el mundo es que si uno mira países al mismo nivel de escolaridad, uno se encuentra que, por ejemplo, Ghana tenía un ingreso, cuando Ghana tenía 7 años de escolaridad, tenía un ingreso per cápita de $1,000. Tailandia, a ese mismo nivel de escolaridad, tiene un ingreso per cápita 6 veces más grande. México tenía un ingreso per cápita 10 veces más grande. Y Francia tenía un ingreso per cápita 20 veces más grande. Es decir, que para el mismo nivel de escolaridad medidos como años de escolaridad, hay diferencias de un factor de 20-1 en la data del mundo. Entonces, no es solamente escolaridad. Lo que yo voy a hablar es de algo un poco distinto, que es know-how colectivo. Ahora, know-how es la competencia para saber hacer algo. Como, por ejemplo, montarse en una bicicleta, jugar tenis. La know-how colectivo es la capacidad de hacer cosas en grupo, cosas que no puede hacer ningún individuo, como jugar al fútbol, como tocar una sinfonía, como hacer que los trenes funcionen. Esas son tareas que solamente se pueden hacer en grupo, no se pueden hacer individualmente. Ahora, para explicar qué es este fenómeno del conocimiento productivo, el know-how productivo, voy a comparar a 2 personas míticas. Una primera persona mítica es un esquimal, es un ciudadano del norte de Canadá, un tradicional, el Inuit. Aquí vemos a un Inuit en el proceso de producción de alimentos, o en el proceso de construcción de viviendas, o en la industria del transporte. Y voy a comparar al Inuit con el hombre moderno. ¿Quién tiene más conocimiento productivo? Y la respuesta es obviamente poco obvia, porque este hombre moderno usa lentes, no sabe
cómo se hacen los lentes. Usa camisas, no sabe hacer camisas. Usa computadoras, no sabe hacer computadoras. Usa software, no sabe hacer software. Si a este señor yo lo llevo donde vive el inuit, se congela. Y si no se congela, al día siguiente se muere de hambre. No hay ninguna forma práctica en que nosotros podamos decir que este señor tiene más conocimiento productivo que el inuit. Pero sí podemos decir que la sociedad a la que pertenece este señor tiene más conocimiento productivo que la sociedad a la que pertenece el inuit. Y no es porque él sepa más que el inuit como un individuo, sino porque el inuit sabe más o menos toda la tecnología que conoce su sociedad tradicional. Saben cazar, saben pescar, saben hacer iglús, saben transportarse con trineos, tienen todo el conocimiento productivo de su sociedad. Mientras que en la sociedad moderna, cada uno de nosotros tiene una ínfima fracción del conocimiento que hay a nivel social. Porque en la sociedad moderna, cada uno de nosotros tiene en nuestra cabeza un pedazo distinto del conocimiento social. De modo que lo que hace a que la sociedad tenga más conocimiento es el hecho de que cada individuo tenga un conocimiento distinto. No es porque es una sociedad de genios, sino es porque es una sociedad diversa. Eso es lo que permite que la sociedad funcione con más conocimiento. Entonces, pregúntense ustedes una cosa. Aquí tenemos una foto de una familia ecuatoriana y toda la producción de esta familia lo pudo hacer esta familia. De modo que el conocimiento productivo necesario para hacer estas cosas reside en esta familia. Ninguna familia podría hacer este tipo de productos. Y mucho menos este tipo de productos, que es un Boeing 787, que a pesar de que lo hace la Boeing con 165,000 trabajadores, la Boeing apenas hace el 15% de las partes y piezas que lleva el avión. Y para hacer el avión hace falta empresas que no caben ni siquiera en un país. O sea que uno podría decir que ni siquiera un país sabe hacer un avión. Hace falta mucho más gente que eso. Entonces, si cuando comparamos la productividad de los países y nos preguntamos por qué unos son más ricos que otros, es bueno comparar con cuánto conocimiento productivo están trabajando. Por ejemplo, en la agricultura tradicional, la gente sabe hacer sus propias semillas, sabe hacer sus propios fertilizantes, sabe hacer sus propias herramientas, trabaja con el conocimiento que tienen en sí. En la agricultura moderna, los agricultores trabajan con semillas que no saben hacer, con fertilizantes que no saben hacer, con agroquímicos que no saben hacer, con tractores que no saben hacer, con gasolina que no saben hacer. Trabajan con mucho más conocimiento productivo, no porque lo tienen en su cabeza, sino porque tienen acceso a él. Entonces, para explicar cómo es que funciona el desarrollo, voy a desarrollarles esta metáfora. El desarrollo es como un juego de Scrabble, donde las cosas son palabras y se hacen juntando letras, juntando capacidades productivas, juntando pedazos de know-how. Entonces, los países que tienen pocas letras, digamos una, hacen una sola palabra. Pero si yo a un país le doy, por ejemplo, 3 letras, puede hacer estas 4 palabras y puede hacer palabras más largas, de 3 letras, por ejemplo. Y si le doy 4 letras, puede hacer 9 palabras y palabras de 4 letras, palabras más largas. Y si le doy 10 letras, de acuerdo al website de Scrabble, uno puede hacer estas 595 palabras y palabras más largas. Quiere decir que mientras más letras tiene un país, más conocimiento productivo tiene un país, su producción puede ser más diversa y más compleja. Y el proceso de desarrollo es ese proceso de acumular letras, acumular capacidades productivas y expresarlas en mayor diversidad de producción y en producción más compleja, palabras más largas. Y esto lo vemos nosotros a lo largo de todas las dimensiones que uno pueda ver. A nivel mundial, los países más ricos son más diversos y hacen cosas que son más difíciles de hacer. Y los países más pobres son menos diversos y hacen cosas que son más fáciles de hacer. Y esto que es verdad a nivel de países, es verdad a nivel de las ciudades de Estados Unidos o de México. O sea que es una realidad al nivel que uno la mire. Con esto nosotros hemos tratado de medir cuántas letras tienen los países, cuánto conocimiento productivo contienen los países, y eso nos da un cierto mapa
de cuánto se ha difundido el conocimiento productivo. Y aparecen obviamente los países ricos con más conocimiento que los países pobres y, por ejemplo, México con más conocimiento que Argentina o Brasil. Ahora, el conocimiento productivo está muy relacionado con qué tan ricos son los países. Los países más ricos, los países con más letras tienden a ser más ricos. Ahora, claro, si esa es la descripción del proceso de desarrollo, la pregunta es, bueno, ¿cómo acumulamos más letras? De eso se trata el negocio. Y para acumular más letras necesitamos resolver un problema muy importante, que es el problema del huevo y la gallina. Porque uno no puede hacer palabras si le falta la letra, pero uno no quiere tener una letra que se usan en palabras que nadie está utilizando. Uno no puede hacer relojes sin relojeros, pero uno no quiere ser relojero en un país donde no hay relojes, donde no se hacen relojes. Y uno, aún si quisiera ser relojero en un país donde no se hacen relojes, no tendría de quién aprender. Entonces, el moverse hacia cosas nuevas implica resolver este problema de acumular la capacidad productiva cuando esa no existe y usarla en una industria que tampoco existe. Entonces, ¿cómo resuelven los países este dilema? Y los países tienden a resolver este dilema moviéndose de los productos en los que están a productos que no le quedan a muchas letras de distancia, a productos que sean más accesibles, de modo que el problema del huevo y la gallina sea más fácil de resolver. Nosotros hemos desarrollado como una metáfora de cómo es este proceso, y la metáfora es que los productos son como árboles que están en un bosque, y la distancia entre los árboles tiene que ver con qué tan parecidas son las letras que usa un árbol para hacer el otro. Y los países son un conjunto de empresas que viven en ese bosque, hacen ciertos productos. Son unos monos que viven en algunos de esos árboles. Entonces, para nosotros avanzar con esa metáfora, hemos desarrollado un mapa de ese bosque que les presento aquí, donde cada círculo es una industria, es un producto, y la distancia entre estos círculos tiene que ver con qué tan similares son las letras que usan esas industrias. De modo que a los monos le va a ser más fácil moverse hacia árboles que le quedan cerca, porque más o menos tienen todas las letras que hacen falta, pero de pronto le queda algún problema el huevo y la gallina que resolver. Uno puede mirar a lo largo de los países dónde los países tienen a sus monos, dónde los países tienen su capacidad productiva. Yo que soy de Venezuela, me encuentro que Venezuela tiene monos en pocos de los árboles que están en el bosque, pero México tiene muchos más monos en los árboles que están en el bosque, y Argentina va a tener un poco menos que México. Podemos ver también cómo los monos saltan en el tiempo. Por ejemplo, aquí está México en el año 79, 89, 99, 2009. O podemos ver a la Argentina en el año 62, 70, 80, 90, 2000, 2010. Esto lo que quiere decir es que los monos están tendiendo a colonizar el bosque, pero en algunos sitios los países han hecho más progreso, los monos han tomado más árboles, se han podido mover con mayor facilidad en el bosque, porque de pronto arrancaron en partes del bosque que son más densas, donde los árboles están más cerca los unos de los otros y donde la difusión se hace más rápida. Hay otras cosas que hay que preguntarse. ¿Cómo se difunde el conocimiento dentro de los países? Y lo que encuentra, por ejemplo, Steven Clapper en sus estudios, es que el conocimiento dentro de los países se difunde porque trabajadores de empresas exitosas se separan de sus empresas y establecen sus propias empresas. Y es a partir de haber aprendido el negocio en una empresa existente que aparecen las nuevas empresas. Por ejemplo, todas las empresas automotrices exitosas fueron fundadas por gente que trabajaba en Oldsmobile. Y prácticamente todas las empresas exitosas en semiconductores salieron del grupo que montó el señor Shockley, que después se formó la empresa Fairchild, y de ahí salieron Intel y una gran cantidad de otras empresas. De modo que los líderes empresariales del futuro están trabajando hoy como empleados en las empresas exitosas de cada uno de los países. Esas son las semillas del futuro. Los países también aprenden de sus vecinos, al igual que los estados y las ciudades aprenden de sus vecinos. Nosotros encontramos que la proximidad hacia gente que sabe hacer las cosas
ayuda enormemente a saber hacer las cosas. De modo que hay que mirar hacia afuera, hacia los vecinos, para ver cómo se pueden aprender las cosas. Igualmente es muy importante en el proceso de difusión del conocimiento la inmigración. Es más fácil mover cerebros que mover el conocimiento productivo a los cerebros. Una vez que se movió el cerebro y que empezó a actuar, es muy fácil para ese cerebro entrenar al próximo. Pero es muy difícil adquirir ese conocimiento si uno no tiene esa semilla inicial, y la inmigración tiene un rol fundamental en eso. ¿Qué puede hacer el gobierno en todo esto? Bueno, el gobierno en cierto sentido es un proveedor de letras. De algunas de las letras, pues no está involucrado el gobierno, pero muchas de las letras involucran a que el gobierno provea algún servicio, alguna actividad, algún insumo, alguna infraestructura. Las palabras que usan letras que el gobierno no provee no son factibles. Pero saber cuáles son las letras que faltan para que impiden la existencia de cosas que aún no existen, se vuelve una tarea muy difícil. Y la pregunta es cómo hacen los países para identificar dónde están esas oportunidades y dónde están los obstáculos que impiden que esas oportunidades ocurran. A nivel individual, nosotros sabemos cómo aprendemos de nuestro medio ambiente. Porque si ponemos la mano en una sartén caliente, pues llega la información al cerebro, el cerebro decide que hay que hacer algo y el cerebro le da la instrucción a los músculos que se muevan para que uno abra la mano. Sin embargo, cuando hablamos en sociedad, la cosa es un poco distinta, porque en sociedad trabajamos en equipo y cuando aparece una oportunidad o aparece un obstáculo, no basta sencillamente con que una persona haya identificado y decida qué hacer. Todo un equipo se tiene que mover para poder aprovechar esas oportunidades o para poder remover esos obstáculos. De modo que el reto del desarrollo es el reto de acumular conocimiento productivo, difundirlo en la sociedad, y eso implica una cooperación muy profunda entre el gobierno y su sociedad. Muchas gracias.